Cuando los cerdos se mudan a casa. Capítulo 22. Mantener cerradas las puertas. Las llaves son para cerrar o abrir. Jesús nos dio las llaves del reino de los cielos en Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mi paráfrasis de estos versículos sería algo así: lo que ustedes declaren atado en la tierra, yo lo ataré desde el cielo, y lo que declaren desatado en la tierra, yo lo desataré desde el cielo. Atamos, cerramos o dominamos en la tierra por fe, y esa fe es honrada en el cielo. Por ejemplo, cuando atamos los demonios en el nombre de Jesucristo, nosotros lo decimos y Dios lo honra. Los demonios son dominados, atados y encerrados por la autoridad que Él nos ha dado en el nombre de Jesús. Además, cuando desatamos ángeles para que nos ministren, lo hablamos por fe, y Dios lo honra en los cielos. Las llaves también son principios espirituales y conceptos que nos han sido dados para vivir una vida liberada en Cristo Jesús. Esta sección está dirigida primeramente a quienes han sido liberados de la opresión demoníaca. Sin embargo, también es una buena información para cualquiera que desee vivir en la libertad que es nuestra por medio del Señor Jesús. El objetivo es mantener al enemigo fuera de nuestras vidas y atesorar la palabra de Dios en nosotros. Los espíritus malignos deben tener alguna clase de permiso legal para entrar a la vida de un creyente. Como mencioné en un capítulo anterior, el pecado sin confesar es una puerta para que entren los demonios. Tal vez el mejor ejemplo de puertas o entradas es el que Jesús usó en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre a la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Obviamente Jesús está diciendo que debemos abrir la puerta para que él entre. Golpea paciente y cariñosamente, pero entrará cuando sea invitado. Los espíritus demoníacos también deben tener una puerta o entrada que nosotros abrimos para permitirles entrar a nuestra vida. Los espíritus malignos deben honrar nuestra voluntad y atenerse a las pautas explicitadas en la Escritura. No pueden entrar a nuestra vida por la fuerza. Debe haber un permiso legal. Cuando vivimos en desobediencia, creemos su mentira, o cuando el permiso es concedido por una maldición. Las puertas sirven a dos propósitos: mantienen algo dentro y mantienen algo fuera. Lo que una persona deje dentro después de una liberación depende totalmente del individuo. Si las puertas se mantienen cerradas, el enemigo no puede tener acceso. Tal vez el aspecto más importante de la guerra espiritual en la cual estamos inmersos es el ser conscientes de ella. He puesto esto en forma simple para que sea fácil recordarlo. Lo llamo las 3 R's. Como la lectura, la escritura y la aritmética, estas son algunas estrategias básicas para caminar en la libertad que nos ha sido dada por el Señor Jesucristo. Primero, reconocer. Reconocer al enemigo y su plan de ataque es imperativo en esta lucha. Usted puede haber esperado que yo dijera su plan de ataque en vez del plan de ellos. Como tratamos con el reino de Satanás, nos encontramos con espíritus demoníacos. Para mantener la victoria, es necesario estar conscientes de las estrategias y conocer cómo tiene lugar la guerra espiritual. Es bueno saber antes de la liberación cómo fueron abiertas las puertas a los espíritus demoníacos y qué puertas fueron abiertas para permitirles el acceso.
Tome algunas notas acerca de su liberación, si puede. ¿Cuáles serán las fortalezas? Recuerda las entradas que les dieron acceso a su carne y a su alma, no al espíritu. ¿Somos poseídos por el Espíritu de Dios? Tener conciencia de cómo los espíritus malignos obtuvieron acceso legal a su vida antes puede ayudarle a mantener cerrada esa puerta. Por ejemplo, si la duda y la incredulidad les dieron consentimiento antes, pueden querer despertar eso en usted enviándole desde afuera pensamientos e insinuaciones. Usted debe reconocer sus sutiles intentos por hacerle creer sus mentiras. Es decir, cuando usted les dio permiso, sea consciente, esté alerta y no baje la guardia. La secuencia de liberación sigue un patrón sencillo: causa, maldición; consecuencias, confesión; echar fuera y cura. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Proverbios capítulo 26 versículo 2. Como el gorrión que revolotea, como la golondrina en su vuelo, así una maldición sin causa no se posará. ¿Qué es la maldición? No. ¿Cuál es la causa? A continuación tiene una lista de causas o puertas que dan derecho legal a los demonios para morar en los creyentes. Primero, antepasados. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Segundo, mentira. Si dice una mentira puede obtener un demonio. Viva una mentira y tendrá un demonio. Usted lo cubre y Dios lo expone. Usted lo confiesa y Dios lo cubre. Creer una mentira es el poder del demonio. La victoria para el creyente depende de la verdad. Tercero, falta de perdón. Lo entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo capítulo 18 versículo 34 al 35. Cuarto, enojo, amargura, odio y pecados relacionados. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios capítulo 4 versículo 26, versículo 30 al 31. Quinto, rechazo, percepción y abatimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías capítulo 53, versículo 3. El rechazo, la angustia y no tener estima son las más viles de las emociones dolorosas. Sexto, trauma, desilusiones, temor, traición y heridas emocionales, cirugías, accidentes, abuso sexual, verbal y físico, el temor inusual de las películas o acontecimientos de terror. Séptimo, abuso en la niñez, sexual, mental, verbal, físico, emocional. Octavo, impureza sexual, promiscuidad, homosexualidad y pornografía. También la violación, el incesto y abusos deshonestos. Noveno, deshonrar su cuerpo, alcohol, drogas, nicotina, piercings, tatuajes, vanidades, realces cosméticos,
quirúrgicos, etc. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 10. Organizaciones ocultas secretas. Promesas, juramentos, votos, ceremonias, curiosidad o participación, aunque sea inocente, en horóscopos, astrología, adivinación de la suerte, psíquicos, lecturas de las manos, tablas Ouija, bola mágica, hechicería, juegos de levitación, lectura de las hojas de té, música heavy metal, Dungeons and Dragons y juegos de video similares, cartas de Pokémon, libros de niños de Harry Potter y libros sobre ocultismo, deidades paganas, mitología griega, etc. La lista es larga y he visto entradas de cada uno de estos. Esto también incluye el involucrarse con organizaciones o fraternidades secretas tales como los francmasones. Estrella Oriental, Niñas Arcoíris, Odd Fellows, Rebecca Lodge, fraternidades universitarias o hermandades femeninas de estudiantes, etc. 11. Duda, incredulidad y orgullo. 12. Blasfemia. El lenguaje vulgar, lleno de odio, es, en última instancia, deshonrar a un Dios santo. 13. Ciertos objetos que están en el hogar o en posesión de uno. El permiso es concedido por medio de la desobediencia al Señor. Se da consentimiento al hacer elecciones equivocadas y creer la mentira del demonio. Cuando aceptamos la mentira, antes que creer en la verdad de la palabra de Dios, hemos concedido permiso a los demonios. Lo mismo se aplica cuando elegimos la maldición en vez de las bendiciones prometidas. No acepte las sutiles mentiras del enemigo. El tomar conciencia de qué fue lo que antes permitió el acceso de los espíritus malignos a su vida le ayudará a mantener cerrada esa puerta. Los espíritus malignos que estaban allí por una maldición generacional o un permiso ancestral no pueden regresar por ese permiso. Sin embargo, espíritus similares pueden adherirse a su vida por otras puertas. La meta es caminar en libertad y vivir liberados. No se trata de luchar, sino más bien de permanecer. Permanecer en Cristo lo mantiene a usted consciente porque se concentra en aquel que derrotó al enemigo. Sin embargo, manténgase en posición para reconocer al enemigo. Sepa que los demonios son engañosos y que no ceden territorio fácilmente. Sea espiritualmente perceptivo. Sepa que harán la guerra espiritual estratégica y esté preparado. Mantenga las puertas cerradas, manteniendo limpia su casa espiritual. Número 2. Resista. Satanás es un ladrón y un ladrón debe ser resistido. La promesa es que si resiste al diablo, él huirá de usted. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sin embargo, la promesa es doble. Primero, sométase a Dios, es decir, permanezca, concéntrese en él y obedezca lo que sabe que tiene que hacer. Y segundo, resista al diablo y él huirá de usted. Es su obediencia al Señor Jesús en su misión lo que fortalece su autoridad para resistir. La humildad y la fe abren la puerta de su alma al poder de Dios y la cierran al enemigo. El orgullo y la incredulidad abren la puerta al enemigo y le cierran la puerta a Dios. No es escrituralmente correcto pedirle a Dios que resista a Satanás por usted, porque ya está hecho. La palabra dice que usted lo haga, y ya que Satanás está derrotado, sus demonios huirán de usted en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo estas palabras a la iglesia: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Lucas capítulo 10, versículo 19.
A usted le ha sido dado poder sobre el enemigo y debe actuar en él. El reino de las tinieblas comprende esto mucho mejor que nosotros y ellos saben que tienen que huir en el nombre de Jesucristo. Algunas de las primeras palabras de Jesús a la iglesia fueron que nosotros tomemos autoridad. Él dijo: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19 y 18, 18. Usted tome autoridad y Dios lo honrará. Usted debe resistir al enemigo cada vez. Él es un cobarde. Los cobardes huyen cuando son resistidos, y eso es exactamente lo que la palabra dice que hará el enemigo si los creyentes lo resisten. Pedro dice que resistamos firmes en la fe. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Creo que esto incluye una actitud de saber quién es usted en Cristo. La responsabilidad yace sobre sus hombros. Si usted resiste, entonces puede caminar en libertad. La tercera de las tres es la mejor de todas. Número 3. Permanecer. Como dijo un pastor amigo, descanse en el Señor. Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Permanezca en él y relájese en las promesas de Dios. Se atribuye a Martín Lutero la autoría del siguiente poema: los sentimientos vienen y van, y los sentimientos son engañosos. Mi garantía es la palabra de Dios, ninguna otra cosa es digna de crédito. Jesús insistió en que permaneciéramos en él, porque dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. David Berkowitz, quien también fue conocido como el hijo de Sam, el interno de Nueva York, que también compartió su historia en este libro, estuvo muy involucrado en la adoración satánica, estuvo implicado en algunos crímenes horrendos. Hoy en día es creyente y predicador del evangelio en su cárcel de Nueva York. Una vez le pregunté si había experimentado una liberación personal. Encontré interesantes y alentadoras sus palabras: Tom, descubrí que mientras más llenaba mi vida de la palabra de Dios, me volvía más libre. Esa es la razón por la cual él permanece libre de la esclavitud que una vez conoció.
Es al descansar en Cristo que viene la plenitud y tiene lugar la santidad y la sanidad interior de todo el daño que el enemigo ha hecho. Suelo decir que si usted estuviera en mi auto sin que yo lo supiera, podría pensar que me volví loco. Con frecuencia le hablo en voz alta al enemigo. Cuando reconozco sus ataques, lo resisto inmediatamente con palabras como ni siquiera lo intentes, sé lo que es. Te reprendo y te resisto en el nombre del Señor Jesucristo, y si vuelves mañana, estaré parado sobre la misma palabra, soy libre, y permaneceré libre en el nombre de Jesucristo. Otra forma de permanecer en la libertad es diciendo lo que la Escritura dice, confesando la palabra, poniéndose de acuerdo con la palabra de Dios y disintiendo con el adversario. Esto es poner de acuerdo su alma, mente, voluntad y emociones con lo que el Espíritu de Dios dice. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay poder en la confesión. Su salvación vino mediante la confesión y la restauración. A la comunión viene mediante la confesión. Cuando usted cae, no se quede. Afirme inmediatamente la verdad. Confiese al instante el pecado y reciba el perdón y la limpieza por la gracia de Dios. La meta es permanecer libre. Aquí tenemos un breve sumario de las 3 Rs que acabamos de ver y cómo caminar en la vida libre que el Señor Jesús nos proveyó por medio de la liberación. Reconocer. Primero, abra los ojos a las intenciones y los propósitos que Satanás tiene para su vida. Número 2. Esté alerta. Alerta ante sus tácticas y maquinaciones que funcionaron antes. Lo que previamente dio acceso a los demonios es probablemente el método que intentarán usar otra vez. No minimice al enemigo porque la guerra espiritual es real. Y tercero, reconozca diariamente que el Espíritu Santo es su ayudador y que Él le dará discernimiento espiritual. Siguiente punto, resistir. Número 1. Ármese. Póngase toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Número 2. Actúe inmediatamente. Recuerde que resistir es su responsabilidad. Jesús ya hizo su parte a su favor. Él le ha dado a usted autoridad en su nombre. Tercero, atienda los detalles. Sea específico con sus órdenes en el nombre de Jesucristo, átelos con autoridad. Y cuarto, agresividad. Sea el agresor. Habiendo hecho todo para mantenerse firme, permanezca firme en el poder del Señor. No desista, no retroceda. Siguiente punto, permanecer. Número 1. Permanezca en Cristo. Pues esta es la clave para encontrar completa paz y sanidad. Él es la vida y Él es la plenitud. Permanezca en Él y descanse en su palabra y en sus promesas. Segundo, pónganse de acuerdo con Él y con su palabra y declare fe. No dé lugar a la duda en su vida. El poder para la vida y la muerte está en la lengua. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Diga lo que dice la palabra. Número 3. Aplique la palabra a su vida. Busque hacer las cosas que a Él le agradan. Alabanza, oración y práctica. Evite las cosas que no honran a Dios. Número 4. Asóciese con creyentes llenos del Espíritu. Tenga comunión con creyentes maduros que aman al Señor y su palabra. Número 5. Adórelo con alabanza y adoración. Haga un esfuerzo concertado para dar honor, alabanza y gloria al Señor Jesús. Los demonios odian la alabanza. Para ellos es un constante recordatorio de su derrota. Una vez fue privilegio de ellos el alabar a Dios. Ellos perdieron su posición en el cielo. Dios desea nuestra alabanza
y hay promesas que acompañan a la alabanza y adoración sinceras. El Espíritu Santo de Dios habita en nuestras alabanzas. La alabanza y la música de adoración harán que los demonios se sientan incómodos y a menudo harán que se vayan. Llene su vida de alabanza. Ponga música de alabanza en su hogar, su vehículo y su oficina. La alabanza es poder en la guerra espiritual. Se sugieren los siguientes pasos para uso diario a fin de ayudarle a crecer en Cristo y a continuar en su autoridad espiritual para caminar en libertad y ejercitar el poder sobre el enemigo. Principios de libertad. Número 1. Confiese el pecado inmediatamente. Memorice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 y mantenga vivo este versículo en su espíritu. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aplique esto a su vida, no deje que el pecado perdure. Usted debe ser perdonado y debe ser limpiado inmediatamente. La liberación solo es tan buena como nuestra obediencia. Número 2. Cuando vengan los pensamientos negativos, usted debe reprenderlos y reemplazarlos por pensamientos positivos. Aquí tiene un versículo para aplicar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Asegúrese de que los pensamientos que entran en su mente sean de esta categoría. Número 3. El pecado premeditado invitará a los demonios. Mantenga sus planes santos y agradables a Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Hay una asombrosa promesa para quienes guardan sus mandamientos y hacen las cosas que le agradan a Él, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 de Juan capítulo 3, versículo 22. Concéntrese en agradarle a Él. Número 4. Espere mayor libertad mientras camina en obediencia. Usted debe aprender a desechar inmediatamente los recuerdos dolorosos de su pasado y a vivir una vida de expectativa sin esclavitud. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Número 5. Nunca olvide que Satanás y todos sus demonios son mentirosos. Aprenda a reconocer la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Uno de los ardides de los demonios es tratar de convencerlo de que lo que ocurrió fue solo emocional y que usted sigue estando en las garras del enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Número 6. Confiese que Dios cada día lo ayudará a hacer elecciones correctas, y Él lo hará. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Número 7. Use el nombre de Jesús, la sangre del Cordero y la confesión de fe contra toda condenación y tentación de Satanás. Toda condenación viene de Satanás. Nunca le crea. Usted ha sido limpiado por la sangre y mediante el nombre de Jesucristo, usted está protegido por la sangre. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Número 8. Permita que el Espíritu Santo controle su vida. A todo usted, todo el tiempo.
Tome la decisión consciente de hacer a Jesús Señor de su vida cada día y en cada situación. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, versículo 5. Número 9. La santa palabra de Dios debe tener un lugar predominante en su vida. Esto puede significar no hacer algo que lo alejaría de ella. Tome tiempo o hágase tiempo para leer, aprender y meditar en la palabra de Dios todos los días. Si el tiempo es limitado, lleve tarjetas con versículos para sus momentos libres. Consiga grabaciones de la Biblia en audio y póngalas en su auto o en su oficina. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 versículo 8. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Número 10. Aprenda sobre su equipo de batalla. Tiene la promesa de protección y victoria de la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Hágalo así, y pronto le resultará natural y parte de su estilo de vida. Número 11. Debe cortar rigurosamente las ataduras con antiguas amistades no sanas. Esto es una obligación. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4. Puede estar seguro de que el enemigo tratará de usar cualquier cosa que haya funcionado antes para volver a obtener acceso a su vida. También debe evitar los viejos patrones de conducta y quebrar los antiguos hábitos que conducen al pecado. Número 12. Sea serio en sus esfuerzos para glorificar al Señor Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Número 13. Esta batalla es de dependencia. Tenga cuidado de no confiar en la carne. Admitir que no puede hacer todo por sí mismo no es una debilidad, es fortaleza. Haga las cosas con la ayuda de Dios. La mentira de Satanás es decirle que puede hacerlo usted sin Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Número 14.
Recuerde las artimañas y las trampas astutas del diablo. Actúe en la autoridad que Dios le dio. Siempre será honrada por el Padre, quien la dio a Jesús para que se la diera a usted. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago capítulo 4, versículo 7. Número 15. La alabanza invita a la presencia de Dios y hace que el enemigo huya. Alábale porque Él lo merece. De gracias a Dios por su continua bondad. El Salmo 103, 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Número 16. Prepárese para recibir su herencia, que es dada abundantemente por el Espíritu de Dios. Su herencia fue dada por medio de la gloria de Jesucristo, que está sentado a la diestra de su Padre, quien también es el Padre de usted. Recuérdeles a los demonios que usted es un heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. ¿Lo es? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan capítulo 20, versículo 21. Número 17. Recuerde que hay ciertas cosas que requieren una guerra espiritual diligente. La crítica, el negativismo, el lamentar el pasado, la susceptibilidad, la duda, el egoísmo, el poner los sentimientos antes que la fe y la falta de auténtica oración, todas están en la lista. Sea una persona sociable y ayude a los demás. Ayudar a los demás traerá bendiciones. Usted no puede dar lugar en su vida a la autocompasión. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 y 26. La guerra espiritual es real. Como cuerpo de Cristo, estamos involucrados en una guerra espiritual con los poderes de las tinieblas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Una gran porción del propio ministerio terrenal de Jesús estuvo dedicado a echar fuera poderes demoníacos, y su autoridad fue delegada a los creyentes en Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 17. Andar en el Espíritu después de la liberación es esencial para mantener libre a una persona. El hecho es que Satanás está decidido a robarnos nuestra libertad a toda costa, y toda otra cosa buena que tenemos de Dios también nos las quiere robar. Debemos aprender a estar firmes en nuestro lugar por medio de las armas que están a nuestra disposición. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. Él siempre completa su obra. Puede ocurrir que los poderes demoníacos de los cuales usted ahora es libre hayan estado asociados con usted por mucho tiempo. Los demonios han sido a tal punto parte de su personalidad y hábitos de pensamientos que la carne debe ser puesta bajo sujeción cada día antes de que se concrete la plenitud de su libertad. El Señor sanará gradualmente su mente y sus emociones en algunos casos. El Espíritu Santo siempre es caballero y no nos da más de lo que podemos manejar en un momento dado. Pero no importa cuánto tiempo dure, Él siempre completa la obra que ha comenzado en nosotros. A pesar de lo que ocurra, recuerde que Jesucristo ganó la victoria para usted hace más de 2000 años. Satanás solo puede tratar de hacerlo dudar de esta verdad o convencerlo para que renuncie a su libertad voluntariamente. No sea vencido por pensamientos, emociones o circunstancias negativos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37.
4 métodos de ataque típicos. Para evitar las trampas del enemigo, es de ayuda a reconocer algunas de sus estrategias. 4 métodos de ataque típicos encontrados por las personas después de la liberación pueden bosquejarse de la siguiente manera. Número 1. Mentiras. Las escrituras dicen que Satanás es padre de la mentira. Aunque ahora están fuera de usted, los poderes demoníacos todavía pueden hablarle. No acepte pensamientos, ideas o guías como si vinieran del Señor, a menos que se alineen con la Escritura y a menos que le den paz y sean parte de una conducta cristiana. El Espíritu Santo nunca contradice la Biblia, nunca crea caos interior y nunca nos dice que hagamos cosas extrañas. Las mentiras típicas del enemigo suenan así: no has sido liberado, no fue real, no fue completa, no puedes mantener tu libertad, los demonios siguen estando dentro de ti o Dios demanda que hagas tal o cual cosa. No lo crea. Manténgase firme en la palabra de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Número 2. Acusación. Un significado del nombre Satanás es acusador. Usted puede encontrar que se siente culpable por haber tenido poderes demoníacos de sus pecados pasados. Recuerde que todos los pecados y las fallas están bajo la limpieza de la sangre de Jesucristo y Dios lo ha olvidado. Por otro lado, quizás se le diga que usted es demasiado débil para resistir al diablo, que está fallando a Dios y que generalmente es una persona malísima. El truco detrás de estas mentiras y las mencionadas anteriormente es lograr que se concentre en usted mismo y en vez de concentrarse en Cristo Jesús. No importa lo que somos o hemos sido, Jesucristo es perfecto y nos ama. Recuerde que su fuerza no viene de su propia fidelidad, sino de su fiel Señor. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13:5. Relájese en la plena salvación de Dios para usted. El nombre de Jesús significa Dios salva. No, el hombre debe salvarse a sí mismo. Número 3. Intimidación. El enemigo puede tratar de intimidarlo con demostraciones de su poder. No se atemorice si las cosas parecen ir mal por un tiempo, o si algunos síntomas de antes de la liberación parecen reaparecer. Recuerde que si Satanás fuera tan poderoso como dice ser, nos habría eliminado a todos hace mucho tiempo. La razón por la que estamos aquí es que su poder en realidad es muy limitado. Solamente existe una persona todopoderosa y es el mismo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos envía el Espíritu Santo para que more en nosotros y en el cual somos bautizados. Estamos del lado del ganador. Número 4. Usted puede encontrarse tentado por viejos hábitos o conductas que no concuerdan con la vida cristiana. El diablo tiene su manera de hacernos parecer que los tiempos pasados fueron tan buenos, así como engañó a los israelitas en el desierto para que extrañaran los ajos y las cebollas que habían dejado atrás en Egipto. Por supuesto, Satanás olvidó mencionar la miseria y la esclavitud que iban junto con las sabrosas cebollas. No se ponga nostálgico por el pasado, sino fije sus ojos en el futuro mientras se prepara para entrar a la tierra prometida por Dios. Jesucristo no vino a quitarnos las cosas buenas, sino a traernos verdadera vida. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Ponga su confianza en Jesucristo y tendrá el deseo de su corazón. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Principios positivos para capacitarlo. Reconocer la estrategia del enemigo es útil, pero no nos hace ganar la batalla. Es más importante que usted aprenda y practique algunos principios positivos que lo capacitarán para ganar terreno rápidamente y mantenerlo. Los 5 puntos siguientes son fáciles de recordar y le ayudarán tremendamente. Número 1. Concentre su atención en Jesucristo. Su sangre es la protección más poderosa del universo. Además, Jesucristo vino y derramó su propia sangre porque lo ama. Confiese el hecho de que Él lo ama y repita la siguiente oración cada mañana, tanto en su corazón como en voz alta. Señor, cubro mi mente, mis emociones, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu con la preciosa sangre de Jesucristo. Hable con Jesucristo a lo largo del día, cada día, compartiendo las cosas buenas y las malas con Él.
puede estar seguro de que Él no lo dejará. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Número 2. Permita que el Espíritu Santo camine con usted. Ore a lo largo del día. Permita que el Espíritu Santo le muestre las actitudes negativas, los hábitos, sentimientos y conducta que es necesario cambiar. El Espíritu Santo es poder de Dios, dado para que usted sea transformado y llegue a ser como Jesucristo. Él le mostrará cosas por medio de la Biblia, otras personas y sus experiencias. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Número 3. Sumérjase en las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios es viva y obra en nosotros, aun cuando quizás no entendamos o comprendamos plenamente lo que estamos leyendo. Lea tanto como pueda, pero preferentemente al menos 5 capítulos de los Evangelios del Nuevo Testamento cada día, si su estado mental lo hace posible. Entonces, hasta que el Señor sane su mente, concéntrese en memorizar un versículo de las Escrituras todos los días, repitiéndoselo constantemente. Seleccione versículos que parezcan aplicarse a usted. Puede comenzar con algunos versículos citados en este libro. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 4. Ordene al diablo y a los poderes demoníacos, en el nombre de Jesucristo, que se vayan y lo dejen en paz. Deje en claro que usted decide seguir a Jesucristo pase lo que pase. Sobre todo, no discuta con el enemigo, ni retenga los pensamientos que él le sugiere, porque usted no puede derrotarlo de esa manera. En cambio, despeje su mente alabando tranquilamente a Jesucristo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Número 5. Entrelácese con otros cristianos. El caminar cristiano no es la actuación de uno solo. Usted necesitará a otras personas de la comunión cristiana que lo apoyen y edifiquen su fe. Esto no es algo de que avergonzarse, sino la manera en que Dios prefiere que Jesucristo ministre por medio de su cuerpo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Practique estos 5 principios y sus problemas post-liberación serán mínimos y su progreso firme. Recuerde que Dios no lo abandonará y no se desaliente por ninguna falla. Dé gracias al Padre por enviar a Jesucristo y ungirlo con el Espíritu Santo para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Dios le bendiga mientras usted crece y conduce a otros a la libertad.